Hola, hola familia, amigos, bendiciones a todos. Estamos transmitiendo como normalmente lo hacemos al inicio de Shabbat, viernes por la noche. Comentario de la parashá de esta semana. Siempre es un privilegio que el Eterno Dios nos da a poder transmitir y llegar hasta ustedes con una palabra que pueda edificar sus vidas. Y bueno, tomamos de la parashá semanal, normalmente un extracto. Hay algunos que me han preguntado que por qué, como otros lo hacen, yo no doy episodio por episodio, pero realmente hay muchos que lo hacen muy bien, y sobre todo pues los sábados, o sea, el día sábado, o sea, mañana, a las 10 de la mañana, el pastor Gabriel y su esposa Leymar, ellos transmiten en vivo, episodio por episodio, y bueno, yo prefiero tomar un extracto de la parashá o una porción de la parashá y traer una enseñanza. Bien, un abrazo para todos los que están ya conectándose. Y bueno, la parashá de esta semana, iniciamos con Shemot, libro de Éxodo. Es la parashá número 13, Shemot, nombres, que va del capítulo 1 del libro de Éxodo al capítulo 6 y verso 1. Tiene que ver con todo el proceso del nacimiento y del llamamiento de Moisés. Bien, yo quiero, ¿qué digo? Traer la vida el proceso en la vida de Moisés. A mí me gusta mucho el tema de los procesos. Pienso que es un tema medular en la Escritura, y entender los procesos de Dios es fundamental, es clave para nuestra dinámica de vida, nuestra dinámica con el Señor en el reino, etc. Es importantísimo conocer los procesos de Dios en nuestra vida. Y en el caso de Moisés, un hombre que jugó un papel tan importante, y bueno, lo sigue jugando, porque cuando leemos la Escritura, cuando leemos su historia, su proceso, siempre edifica nuestra vida, siempre Dios nos habla a través de él. Pero el proceso en la vida de Moisés es un proceso muy interesante, y yo quiero usarlo para, de alguna forma hacer una comparación, ¿verdad? Una analogía entre el proceso de Moisés y el proceso de nuestro pueblo hoy, pero también aplicarlo a la vida personal, ¿verdad? Es aplicable a tu vida personalmente, pero también es aplicable en términos grupales, el pueblo de Dios. Entonces, yo quiero que podamos interaccionar de esta manera. Lo primero que quiero plantear es que, entendiendo el tiempo en el que estamos, ¿verdad? Y como digo yo, tomándole el pulso a Dios, estamos en una transición, ¿verdad? Yo sigo creyendo que la palabra transición es fundamental, y se ha venido hablando a través del tiempo. De los últimos 25, 30 años se ha venido hablando ¿cómo se llama?, de la reforma apostólica, profética, etc. Y creo que es muy atinado. Por supuesto, hay un aceleramiento en el proceso que el pueblo de Dios ha llevado o está llevando, pero el tema no solo es reforma, es decir, no es solo una serie de cambios que se están dando,
sino es a qué obedecen y a qué apuntan esos cambios. Ok, decimos, sí, estamos viviendo una reforma apostólica y profética, estamos entrando en lo apostólico, estamos entrando en lo profético. Sí, pero lo apostólico y lo profético no es nuevo, siempre ha estado. No es algo de ahora, es algo que siempre ha estado. La Biblia es un libro profético, la Torá es un libro profético, tiene un carácter apostólico, el reino de Dios. El reino de Dios tiene que ver con lo profético y tiene que ver con lo apostólico. ¿Por qué? Porque lo profético nos habla de las manifestaciones del reino. Y lo apostólico tiene que ver con el carácter, el fundamento del reino, base, fundamento. Y en ese sentido, y si me permite, voy a ampliarlo un poquito porque tiene que ver con lo que yo les voy a compartir ahora. El carácter del reino lo define lo apostólico, y aquí no estoy hablando del hombre oficio o el hombre don, estoy hablando de un atributo, de una característica del reino de Dios, que es apostólico. ¿Por qué? Bueno, porque lo apostólico tiene que ver con carácter, y el carácter del reino es paternal. Entonces, lo apostólico tiene que ver con paternidad. Y si hay paternidad, tiene que haber identidad. Pero al ser fundamento, también lo apostólico tiene que ver con diseño. Entonces, lo profético tiene que ver con las manifestaciones del reino. Con la manifestación del reino, tiene que ver con la proyección del reino. Tiene que ver con el aceleramiento, en el cumplimiento de lo que el Eterno estableció en la Torá, en su palabra, en la Biblia, en la Escritura, proféticamente hablando. Entonces, yo no entiendo cuál es la discusión y cuál es la controversia, que algunos dicen que lo profético no está vigente, que lo apostólico ya dejó de ser. Por amor de Dios, estamos hablando de la esencia de la Torá y del reino mismo de Dios. Es decir, lo apostólico tiene que ver con ese fundamento que se va estableciendo, sobre lo cual el eterno Dios está construyendo, desarrollando su diseño, y en medio del cual nosotros vamos adquiriendo una cada vez mayor identidad y una identificación con lo que el eterno Dios está haciendo. Estamos avanzando, lo profético nos está catapultando, nos está proyectando, está provocando aceleración, cambio y transformación para entrar en el diseño pleno que el eterno Dios ha establecido. Entonces, lo apostólico es diseño. Los apóstoles entonces tienen que ceñirse a estas definiciones. Por ejemplo, un apóstol tiene que ser paternal y tiene que trabajar para el diseño de Dios, etc. No es el tema. Pero lo planteo ¿por qué? Porque cuando hablamos de reforma, estamos hablando de volver a la forma original, pero justamente ahí hay tres cosas que yo quiero plantearte antes de entrar con el tema de Moisés. Si reforma es volver algo o restaurar algo o llevarlo a su forma original, como fue el diseño original, hay tres cosas que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Y tiene que ver con el patrón creador. Cuando vamos a la Escritura, hay un patrón creador que comprende origen, naturaleza y forma. Repito, origen, naturaleza y forma. El origen, volver al origen, volver a aquello como fue establecido desde un principio, es la tarea en la que estamos. Entonces, la implicación es salir de un sistema para entrar en el sistema correcto, salir del sistema babilónico para entrar al sistema del reino. Volver al origen, entonces, implica regresar a aquella forma original donde el eterno Dios estableció todo. Para esto, entonces, se requiere naturaleza. Segundo es naturaleza, la naturaleza del reino. Tiene y debe manifestarse aquello que es la esencia
del reino. Hay un fruto entonces con esto. Y tres, la forma que tiene que ver con la identidad y con el diseño. Entonces, volver al origen implica ser reactivados o ser activados en la naturaleza del reino, para tomar la forma, es decir, el diseño, y con el diseño entonces la identidad que se requiere. ¿Por qué? Porque lo que llamamos iglesia nació en el sistema religioso babilónico del cristianismo romano. ¿Qué es lo que está sucediendo? El eterno Dios nos está sacando de ahí, y estoy hablando de un sistema, no estoy hablando de personas, estoy hablando del sistema como tal. Porque en común tenemos los que pensamos de esta manera, los que piensan de otra, que el diseño original se perdió y estamos trabajando para encontrar ese diseño original. Entonces, origen, naturaleza y forma son tres aspectos importantísimos que lo profético y lo apostólico impulsan para poder encontrarnos en el punto donde el eterno Dios quiere que estemos para desarrollar lo que Él ha cometido. El otro punto inicial también, entonces, tiene que ver con la transición del sistema religioso al sistema del reino en pleno. Ok, ahora entonces vamos a Moisés. Vamos a Moisés y quiero dividir el proceso de Moisés en tres etapas. Podrían ser 4, 5, 8, 20, pero para mí son tres etapas, y cada etapa en la vida de Moisés duró 40 años. A ver, él estuvo 40 años en Egipto, luego de Egipto estuvo con Jetro 40 años, y después de subir al monte, él inicia su tercer ciclo de 40 años hasta que duerme, dice la Escritura, no murió, sino que durmió Moisés a los 120 años. Entonces son tres ciclos de 40. Para que usted vaya tomando nota, el número 40 en la Escritura es clave, y uno de sus significados es cambio. Es cambio. El cambio está implícito dentro de la transformación. Es decir, toda transformación requiere de cambios, y los cambios van a generar una transición. Entonces, Moisés transiciona de Egipto al desierto con Jetro, y luego al cumplimiento pleno de su llamado. Desciende del monte, arregla lo que tiene que arreglar en su casa, y luego se va a cumplir con la asignación que el Eterno le dio para sacar al pueblo de Egipto e introducirlo en la tierra prometida. Ahora, en ese sentido, la primera etapa de Moisés golpea su origen. Quiero explicarme bien. Cuando Moisés nace, o más bien, antes de que Moisés naciera, hay un designio de muerte sobre él. Es decir, ya desde Egipto se había mandado el designio de que de que todos los niños menores de 2 años tenían que morir. Entonces, cuando Moisés nace, ya hay un decreto, es sobre él que está ese decreto, ¿verdad?, de muerte. Su madre lo esconde, ¿verdad?, por 3 meses, y luego construye una canasta de juncos, ¿verdad? Tebal es la palabra hebrea para canasta, que es la misma para el arca de Noé, Tebal. Lo coloca en la canasta y lo pone en el Nilo, según la dirección del Dios eterno. La hija de Faraón
ve la canasta y envía una criada a que traiga al niño. Cuando le trae la canasta y la abre y la destapa, se da cuenta que dentro está Moisés y ella inmediatamente se da cuenta que él es un hebreo. Entonces, ¿qué estaba haciendo la hija de Faraón ahí en los playones del río Nilo? No estaba bronceándose, estaba en un baño ritual. Por lo cual, algunos estudiosos creen que ella lo asumió, lo consideró que ese era un regalo del dios Ra. Entonces, su hermana Miriam o María, que estaba ahí cerca, le sugiere a la hija de Faraón que si ella consigue una mujer que lo pueda terminar de criar, o sea, que termine de darle el pecho, etc. Y usted conoce la historia, eso sucede. Pero a partir de ese momento entonces empieza la vida de Moisés en Egipto. Empieza su vida en Egipto y un proceso que para él, yo entiendo, no fue nada fácil. Lo primero entonces que tenemos que entender es a qué se enfrentó Moisés. Moisés entra a Egipto como un hebreo y eso no fue ningún secreto, no fue ningún secreto, o sea, era obvio el tema, pero es el único hebreo, hasta donde por lo menos yo sé, que goza de tales privilegios. Es decir, él es criado en la casa de Faraón. Él es criado en la casa de Faraón. Y aquí es donde yo quiero que usted y yo empecemos a hacer la analogía. Él, siendo hebreo y habiendo nacido con una asignación divina, antes de su nacimiento, ya Moisés tenía la asignación de parte de Dios de ser el libertador, razón por la cual, sin que Faraón y el sistema supieran, mandaron a matar a todos los niños menores de 2 años. Entonces, por un lado hay un decreto de muerte, pero por otro lado hay una asignación divina sobre Moisés. Entonces, las circunstancias negativas, adversas, no pueden truncar el proceso. El enemigo, y este es otro tema, que es otro punto que es importante, no podemos ser tan ingenuos de creer que el infierno estaba de vacaciones, que los demonios y Satanás estaban de vacaciones en ese tiempo, todo lo contrario. Porque recuerden que con el nacimiento de Moisés se dieron ciertas circunstancias, inclusive fenómenos astronómicos que coincidieron luego con el nacimiento de Yeshua. Y en mi opinión y la de algunos otros, Satanás creyó que Moisés era el faraón, que Moisés era el libertador. Pero tiempo después, allá con Herodes, se establece la misma estrategia para matar a los niños menores de 2 años. ¿Por qué? Porque iban a ser el libertador. Es decir, tanto en tiempo de Herodes como en tiempo de Faraón, en los dos contextos, con Yeshua y con Moisés, se da el mismo designio, el mismo decreto, porque la expectativa entonces era la misma. El libertador iba a nacer. En este caso, era Moisés. Entonces, Satanás generó una estrategia que no logró ser llevada a cabo. Y ven qué interesante, la revelación de Dios, o a través de la revelación, el eterno Dios le advierte a la madre de Moisés lo que venía. Y le dice, prepara una canasta de juncos y ponga al niño ahí. ¿Y qué sucede? El niño es protegido por la hija de Faraón, introducido a Egipto, y el mismo Faraón es el que legaliza la estadía de Moisés en Egipto. Espérate un momento. Leviatán, el infierno entero, andaban buscando a Moisés, incluyendo a Faraón, por la amenaza que él sentía. Y Dios se los esconde en su propia casa. Faraón financia su crianza, sus estudios, su educación, etc.
durante 40 años, Faraón patrocina, subvenciona la estadía de Moisés. Espérate un momento. Aquí hay algo importante. Cuando nosotros caminamos bajo la revelación de Dios, es decir, cuando la asignación de Dios, el llamado de Dios a nuestra vida, viene bajo revelación de su palabra y caminamos en esa revelación en obediencia a lo que Él nos asignó, el enemigo no nos ve, el enemigo no nos encuentra. ¿Por qué? Porque si Satanás hubiera sabido, si Faraón hubiese sabido dónde estaba Moisés, hubiera llegado justo ahí al lugar. Si hubiera sabido dónde estaba Yeshua, si él hubiera sabido que estaba en Belén de Judá, ahí mismo hubiera mandado sus secuaces para matar, pero no sabía dónde. Entonces tuvo que matar a los niños menores de 2 años para ver si la pegaba. A ver, ¿cuál es el margen ahí? Quiere decir que Satanás no lo sabe todo. Y además, el eterno Dios esconde a Yeshua en la propia casa de Faraón. Quiere decir entonces que cuando nosotros caminamos en revelación, el enemigo no nos encuentra a menos que en nuestro avanzar chocamos con él, con sus fortalezas, con su estrategia, que debe ser derribada, pero eso es diferente. Entonces, Moisés nace en un contexto pagano. Egipto es tipo del sistema babilónico. De hecho, Egipto nace bajo la ideología de Babilonia, bajo ciertos aspectos de esa ideología, y cumple un rol importantísimo en lo que ha sido el desarrollo de la ideología del sistema babilónico. Muchos de los fundamentos esotéricos de nuestra sociedad hoy vienen de Egipto, vienen de aquella cultura en aquel tiempo. Entonces, Moisés tiene un llamado de Dios, está bajo una asignación divina, el decreto de muerte no puede con él, y empieza entonces su proceso de crianza en un sistema que es contrario a él. ¿Me explico? Es decir, Moisés empieza a ser educado en un sistema y bajo un sistema, bajo una ideología, bajo una dinámica que no es la propia de su cultura, ni la de la cultura del Dios eterno, ni del reino de Dios. El contexto es totalmente pagano. Faraón es pagano, además de que es la encarnación supuestamente del Dios Ra. Entonces imagínese por un momento el proceso de crianza de Moisés. Por un lado era hebreo, pero por otro lado gozaba de los privilegios de Egipto, siendo el hijo adoptivo de la hija de Faraón. Piense por un momento entonces que él iba a la escuela, no con hebreos, él iba a la escuela con egipcios. Piense que él era diferente a los egipcios. Y era diferente, ¿por qué? No solo en apariencia, sino por esencia, sino por naturaleza. Él tenía un origen, una asignación, un origen y una naturaleza. Y yo pienso, esto es mío, que aún el ADN dentro de él y el peso de la asignación del eterno Dios sobre él, aun cuando él no era consciente por ser niño, ser pequeño,
pesaba sobre su vida y lo hacía moverse de forma diferente. El otro punto es que Moisés desarrolló una identificación hasta cierto punto lejana con el pueblo de Israel, con el pueblo de su origen. Entonces, ¿cuánto pudo haber sido afectado Moisés por este proceso? ¿Cuánto rechazo vivió? ¿Cuántos golpes recibió? A lo mejor, tal vez no físicamente, sino emocional, intelectualmente. ¿Por qué? Porque dentro de él hay un llamado, dentro de él hay una esencia, dentro de él hay una sustancia que tiene que ver con el reino de Dios, una asignación divina. Él viene de otro sistema, pero está en el sistema egipcio. Y en el desarrollo de su vida, en su proceso de crianza, de formación, de instrucción, de educación, etc., algo dentro de él se resiste a ese sistema. No lo deja estar cómodo con ese sistema. Y en la medida que él va creciendo, la fuerza de su llamado crece con él. Vamos. La fuerza del llamado crece con él. La fuerza del llamado es algo que usted y yo no podemos evitar, no podemos bloquear, no podemos neutralizar, sino pregúntele a Jonás. Dios le dio una asignación a Jonás y él se resistió a su llamado, pero mayor fue su llamado que su rebeldía y tuvo que ir a hacer aquello que el Eterno le mandó a hacer. Esa esencia es fundamental. ¿Por qué? Porque en el caso de Moisés fue creciendo hasta que llegó un punto, llegó un momento donde Moisés vio una escena que no era nueva para él. Vio a un egipcio golpeando a un hebreo. Y ese llamado, esa fuerza de su llamado, lo provocó en él una reacción. No lo pensó, fue una reacción. Él reaccionó de acuerdo a aquello que estaba dentro de él. Y golpeó al egipcio y lo mató. ¿Para defender a quién? Para defender a uno de su casa, a uno de su pueblo. Es decir, desde dentro de él, su esencia, la fuerza de su llamado, pero también esa identificación con su pueblo lo hace reaccionar. Moisés tal vez no la tenía clara. Moisés tal vez no entendía quién era él para Dios y para el pueblo de Israel, qué era lo que él iba a hacer. Lo que sí este hombre tiene claro es que hubo algo dentro de él que fue más fuerte que él, que lo llevó a cometer un error, comillas, un error que le costó perder el favor de Faraón. Entonces, ponga cuidado, al cierre de los 40 años de este primer ciclo, Moisés, teniendo abundancia, lo perdió todo. Ahora tiene que huir como un delincuente, como un asesino, porque lo quieren matar. Pero yo pienso, sin justificar el hecho de que matara a un egipcio, eso fue lo que provocó el cambio de escenario para Moisés. Hay circunstancias que provocan para nosotros un cambio de escenario. Vamos, no necesariamente tiene que ser algo catastrófico como esto, pero sí le digo, cuando un ciclo se cierra y empieza un nuevo ciclo, hay detonantes. Hay circunstancias que pasan, hay cosas que suceden que tenemos que interpretar correctamente porque nos están anunciando un cambio de ciclo, un cambio de escenario.
Eso quiere decir que entonces somos trasladados de un escenario a otro, donde otro proceso vendrá, donde otro aspecto de nuestra asignación empezará a ser formada o empezará a ser manifestada. A partir de ese momento, Moisés entonces va al desierto. Deja Egipto, o es obligado a dejar Egipto. Pero al dejar Egipto, deja su abundancia, deja la estabilidad que tenía, económica, el prestigio que tenía por la posición. Era el general en jefe de los ejércitos de Egipto. Pierde el favor de Faraón. Y ahora, al perderlo todo, entra en un nuevo comienzo. Para él, difícil. Porque además de eso, arrastraba, pienso yo, esto es mío, la marginación que él recibió de alguna manera por ser hebreo. En medio del contexto donde él se crió. Pero ahora tenemos a Moisés en el desierto, donde empieza un ciclo de 40 años, otro ciclo de 40 años. Pero en este ciclo es diferente, porque ahora el guerrero, el ingeniero, se convierte en un pastor de ovejas. Y Moisés empieza a huir de su pasado. Sin embargo, póngame cuidado a esto. A pesar de lo que él vivió, a pesar de estar en Egipto y pasar todos esos 40 años, todo ese proceso, no borró, no pudo borrar su naturaleza, ni pudo quebrar su origen. No pudo doblegar su naturaleza. Él huye de su pasado. No solo huye de lo que vivió, de la circunstancia de matar a un egipcio, sino huye de un pasado de 40 años en un sistema al cual nunca él se pudo acomodar, con el cual él nunca pudo estar cómodo y tranquilo. Y ahora entonces su escenario cambia. Ahora es pastor de ovejas y empieza la segunda fase de su proceso, pastoreando ovejas. Cuando él creía que hacía un trabajo común y corriente, ahora ese trabajo común y corriente le proporciona el proceso que él necesita para lo que viene atrás. Ahora, piense por un momento. Para Moisés no fue fácil tener opulencia y ahora estar en escasez o limitaciones, podríamos decir. Él viene de un tiempo muy difícil para entrar en otro más difícil todavía. Sin embargo, en medio de esas circunstancias, la mano de Dios lo está preparando, la mano de Dios lo está formando. Y no vamos a entrar en el detalle de las características de las ovejas, pero pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, él empieza a recibir la formación que él necesita. Y aun cuando él no ve la mano de Dios sí está con él. ¿Por qué? Porque hay un llamado que hay sobre su vida. No son las circunstancias ideales para él, pero sí son las circunstancias ideales para Dios, para tratar con su siervo, para tratar con aquel que sería libertador, para formar su carácter. Él lo desarraiga de Egipto para entonces llevarlo al desierto y sacarle a Egipto de adentro. Todo aquello que Egipto le proporcionó, que lo impregnó, aun cuando no anuló su naturaleza, aun cuando no truncó su origen, pero sí lo perdió.
El Eterno usa esas circunstancias para arrancarla y sacarlo de ahí. Pero al cierre del segundo ciclo de 40 años, a Moisés se le pierde una oveja. Y dice el relato bíblico que buscando la oveja, encontró la zarza. Buscando la oveja, encontró la zarza. Él se detiene a ver la zarza porque no se consume, la zarza no se consume, entonces se acerca a la zarza. Y el ángel del Eterno le habla en medio de la zarza y le dice: quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando es santo. E inmediatamente Elohim le habla de su llamado, le habla de cuál es la asignación para su vida. Pero póngame atención a esto. Yo creo que Dios le perdió la oveja para que buscando la oveja se encontrara con la zarza. Pero él no se quedó en la zarza, porque al encontrar la zarza fue el medio para llegar a la presencia. Pero la presencia de Dios lo conectó con su destino. Le reafirmó su llamado y lo conectó con su destino, con la asignación. Ahí en el monte sucede algo con Moisés. Cuando se cierra el ciclo de 80 años, el segundo ciclo de 40 años, Moisés se encuentra con Dios. Pero antes de encontrarse con Dios, él tiene que ser confrontado con su pasado. 80 años había vivido Moisés. Y si usted tal vez se trata de poner en la sandalia de Moisés, es muy frustrante. Es muy frustrante, triste y hasta doloroso, si se quiere. Haber vivido 40 años en las condiciones que vivió y luego tener que dejar todo eso y entrar en otro ciclo de 40 años con las limitaciones y las circunstancias que vivió. Sí, cierto, encontró su esposa, sus hijos y todo lo que usted quiera, pero yo creo que Moisés arrastraba una pregunta: ¿por qué he vivido todo? ¿Por qué viví todo esto? ¿Qué sentido tiene entonces? Yo pienso que Moisés se hizo las mismas preguntas que usted y yo en algún momento nos las hemos hecho, nos las estamos haciendo. ¿Para qué todo esto? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede lo otro? ¿Por qué me sucedió aquello? Tantas circunstancias con interrogantes, sin respuesta. ¿Para qué fue todo esto? ¿Para qué estuve 40 años en Egipto? Y ahora, ¿para qué 40 en el desierto? 80 años perdidos. ¿Por qué? Porque cuando no se enlaza lo vivido con lo que el eterno Dios nos llamó a hacer, entonces la frustración, la amargura van a surgir. La pérdida del sentido de propósito va a empezar a tomar lugar, porque entonces yo miro hacia atrás y digo: ¿para qué he vivido todo esto? ¿Tiene sentido lo que viví? Entonces, ¿el por qué? ¿Por qué sucedió aquello? La autorrecriminación: ¿por qué no hice? Si no hubiera hecho, si no hubiera hecho, si hubiera ido con este o si hubiera ido con el otro, si esta relación no la hubiera tomado, o si esta... Y podríamos enfrascarnos en un mar de especulaciones y de cuestionamientos que nos generan culpa, condenación, frustración, tristeza, etc. Pero cuando Moisés llega al monte, él encuentra las respuestas. Entonces Moisés entiende que los primeros 40 años eran necesarios. Uno, Dios lo escondió en Egipto para que conociera el sistema. Óyeme bien esto: para que conociera el sistema
sobre el cual él vendría luego. Moisés crece en ese sistema y ahora Dios le está diciendo a Moisés, vuelve al sistema, pero en otra condición. El sistema no pudo quebrar su naturaleza. En el desierto empieza a aflorar esa naturaleza que responde a su origen. Y ahí en el monte, el Eterno le reafirma: ¿quién eres tú, Moisés? Le reafirma su identidad. ¿Quién eres tú, Moisés? Y entonces Moisés empieza a entender no solo quién es, ni hacia dónde va, no solo quién es, y también hacia dónde va, sino de dónde viene y el porqué de todo aquello. Algunos de los que me están viendo están en esa condición. Llegaste al monte, ahora vas a entender lo que antes no entendiste. Ahora vas a tener las respuestas que no tenías, que no tuviste. Las pediste. Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Ahora es cuando las vas a empezar a tener. ¿Por qué? Porque ya viviste el proceso, porque se cerró el ciclo. Ahora Moisés resuelve su pasado y está listo para enfrentar su futuro. Sin embargo, detengámonos un poquito aquí en el monte, porque ahí en el monte, en el capítulo 3, cuando el Eterno Dios le habla, empieza a hablar con Moisés. Ponga cuidado a esto. Moisés recibe de Dios la dirección, y voy a parafrasear para ir rápido porque no quiero extenderme mucho. Cuando el Señor llama a Moisés, Moisés le pone 5 excusas. En el verso 11, Moisés dice: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Es decir, la primera excusa de Moisés tiene que ver con la duda de quién es él. Ese pasado en Egipto le había afectado, ese tiempo en el desierto le había afectado su autoestima, tenía lesionada su identidad. ¿Quién soy yo? Estas son las implicaciones. ¿Quién soy yo? En el verso 13 viene la segunda excusa. Si ellos le preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Es decir, tú me mandas al pueblo de a Egipto a sacar al pueblo, al pueblo de Israel de allá. Pero cuando yo llegue donde ellos, ¿qué les voy a decir? ¿Quién me envió? Es decir, la segunda excusa de Moisés tiene que ver con su falta de identificación con el Dios eterno. La primera, identidad, y la segunda tiene que ver con la falta de identificación con el Dios eterno. ¿Por qué? Porque durante 80 años no hubo esa relación. Pero cuando él llega al monte, Dios empieza a afirmarlo en su identidad, a decirle quién es, a que entienda de dónde viene y por qué vivió lo que vivió, y empiece a desarrollarse una identificación con el Dios eterno. Pero luego viene la tercera excusa, en el capítulo 4, en el verso 1, aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido el Eterno. Dudó de su potencial. La tercera excusa tiene que ver con la duda de su potencial, y en el verso 10 del capítulo 4 está la cuarta, cuando dice: yo soy hombre de lengua lenta.
o tardo de habla. Algunos dicen que era tartamudo. Eso no es cierto, eso no es así, no era tartamudo. Lo que Moisés está diciendo ahí en la traducción del hebreo es: tengo una lengua que no habla pacto, tengo 80 años, 40 en Egipto y 40 en el desierto, y yo no camino conforme a la Torá, yo no hablo de acuerdo a la Torá, de acuerdo a la palabra, tengo una lengua pesada, mi lengua no ha sido circuncidada, tengo orla en mi lengua. Y en la quinta excusa, en el verso 13, le dice a Moisés: ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Es decir, Señor, te equivocaste, yo no soy la persona, envía otro. Él se autodescalificó, Dios lo llama y él se está autodescalificando. Rápidamente le menciono esto porque para que usted vea que 5 excusas evidencian lo que está lo que está internamente en Moisés. Todas las marcas que dejó el proceso de 80 años, pero al llegar al monte, el eterno Dios lo reafirma. El eterno Dios reafirma su identidad. Le dice Moisés: tú eres aquel a que yo escogí para sacar a mi pueblo de ahí. Yo soy el Dios verdadero, yo soy el Dios eterno, yo soy el Elohim, el que creó todas las cosas. Dios se le revela a Moisés, y Moisés entonces aquí se reafirma en su identidad y en la identificación con el Dios eterno. Algo cambia dentro de Moisés. ¿Por qué? Porque el sistema que trató de absorberlo, no lo pudo absorber de todo. Algo dentro de él se resistió. Esa naturaleza que viene por causa de ese origen no lo dejó doblegarse, y ahora cuando está con el Eterno, eso surge, eso se activa dentro de él. Y Moisés entonces entiende que es Dios, el Dios que lo ha guardado, que aquel pasado tiene sentido y ahora se puede proyectar hacia el futuro. Rompe con toda sensación de abandono, rompe con toda depresión, tristeza, etcétera, toda forma de incertidumbre y duda, y se lanza a cumplir con el llamado que el Dios eterno le ha hecho. Hay un cambio, hay una transición. Ese tercer ciclo de 40 años ahora él lo emprende bajo una dirección divina, bajo una revelación de Dios, y un cambio de escenario se da. El sistema que lo quiso absorber y lo quiso aniquilar, ahora es el sistema al cual él es enviado para romper su estructura, para quebrar su dinámica y sacar al pueblo del Dios eterno de ahí e introducirlo en la tierra de la promesa. Cuando nosotros nacimos de nuevo, la mayoría de nosotros entramos en el sistema. Sí, en un sentido Egipto representa el mundo, claro. Pero también Egipto, sobre todo, representa el sistema babilónico. Y Dios, al nacer de nuevo, entramos dentro de este sistema religioso. Pero ahora Dios ha estado procesándonos para sacar el sistema de nosotros, sacar ese sistema de nosotros y entonces llevarnos nuevamente al sistema, pero para traer libertad al pueblo. Moisés fue llevado al altar para encontrarse con su origen de forma consciente. Fue llevado al altar para que fuera activada su naturaleza. Muchos hoy estamos viviendo ese proceso. Estuvimos en el sistema religioso.
Pero algo dentro de nosotros resistía. Algo dentro, de nosotros se levantaba. Hasta que un día el eterno Dios nos trajo al monte. Y en el monte entendimos qué vivimos y por qué vivimos. Y empezamos a entender que estuvimos en el sistema para conocer al sistema. Pero ahora el eterno Dios en el monte nos lleva al origen. Y se activa la naturaleza en nosotros. Y entendemos que nunca fuimos de ese sistema. Entendemos que ese sistema religioso que fue creado bajo el diseño babilónico, el diseño del cristianismo romano, no es nuestra casa. Ahí no está. Y no vamos a encontrar ahí nunca el diseño de Dios. Entonces el Eterno nos perdió una oveja y buscando la oveja encontramos nuestro origen. Entonces ahora empieza a tener sentido muchas cosas de las que vivimos, circunstancias por las que pasamos, cuestionamientos que nos hicimos. Y empieza la naturaleza a activarse dentro de nosotros. Y el eterno Dios a reafirmar nuestra identidad como hijos, pero también como pueblo de Dios, como Israel. A entender que las raíces del reino son nuestro origen. Y a asumir el llamado que nos envía nuevamente al sistema para sacar al pueblo. Obedeciendo lo que el Eterno dijo: salid de en medio de ella, pueblo mío. Fue en el monte donde Moisés fue alineado con su futuro, resolviendo su pasado. Las 5 excusas que ponen, como dije hace un momento, simplemente son una evidencia de la crisis que él vivió, de su falta de identidad, de la pérdida del sentido de pertenencia, porque de meses fue desprendido del seno de su mamá, ya cuando luego pues ella lo amamantó por un tiempo, etc. Pero fue necesario que él fuese desprendido. ¿Para qué? Para que sea introducido en el sistema para volver a él, para destruir las paredes que tenían prisionero al pueblo de Dios. Moisés en el monte alcanzó la plenitud de su identidad y de su identificación. Identificación con Dios y con la causa del Eterno. Al matar al egipcio, Moisés tuvo que huir perdiéndolo todo. Pero ahora él desciende del monte, habiéndolo alcanzado todo. Ahora él sabe cuál es su llamado. Ahora él sabe cuál es su asignación. Y en el capítulo 6, versos 6 y 8, y aunque esto es de la parashá que viene, el eterno Dios a través de Moisés le hace saber al pueblo cuál es su designio sobre ellos. Les dice: te sacaré de Egipto, te libertaré. 3, te redimiré. Y 4, te llevaré. Te sacaré de Egipto, te libertaré, sacaré Egipto de ti. Te redimiré, es decir, te daré identidad y te llevaré. Mire, eso es lo que Dios hizo con Moisés. Lo sacó de Egipto. En el segundo ciclo de 40 sacó a Egipto de él, lo libertó, lo llevó al monte. En el monte, él fue reafirmado en su identidad de él, su persona, de pueblo, etc. Y luego el Eterno lo llevó.
lo llevó a sacar al pueblo para que fuera introducido en la tierra. Y aun cuando él no entró a la tierra, no en esa oportunidad, después en el monte de la transfiguración, pero abrió el camino para que Josué continuara lo que él empezó. Me estoy explicando. Tú naciste de nuevo y entraste al sistema religioso, a un sistema que Dios no creó. Pero en el camino, algo empezó a gestarse dentro de ti que no entendías. Hasta que el eterno Dios te llevó al monte. Y en el monte fuiste reafirmado en tu identidad. Y hoy estás cuestionando, no persona, repito, sino el sistema. Tus ojos se abren y dicen, pero ¿qué es esto? Y el eterno Dios te hace girar y te dice, ok, ahora mira hacia dónde te quiero llevar. Ahora te convertirás en un libertador. Ahora te convertirás en uno que va a sacar a otros del oscurantismo religioso que por más de 2000 años ha golpeado a mi pueblo. Es hora de romper con ese sistema. La cuarta reforma en la que estamos está provocando que el pueblo de Dios suba al monte. Suba al monte para que pueda ver de dónde viene, pueda ver y entender el proceso que ha vivido, pero también pueda proyectarse hacia dónde el Dios eterno le quiere llevar. Hoy Dios nos está convocando al monte, nos está convocando al monte para limpiarnos de aquello que el sistema religioso nos contaminó, de toda distorsión, de toda doctrina equivocada, de todo argumento distorsionado, de toda interpretación incorrecta, de toda influencia del sincretismo que generó Constantino, de todo el fuego extraño que se metió, que nos hicieron llamarle santo a lo que era profano y tomar con ligereza lo que el eterno Dios había hecho santo. Hoy la verdad está alumbrando a muchos y llevándonos a entender que el tema no es volver al judaísmo rabínico, como siempre he dicho, sino es volver a nuestro origen, a nuestra esencia, que se active la verdadera naturaleza del reino en nosotros y podamos entrar en la forma, origen, naturaleza y forma, es decir, diseño e identidad, identidad de pueblo. Estos cuatro principios importantísimos, te sacaré, te libertaré, te redimiré y te llevaré, encierran una potencia de Dios para volvernos a nuestra identidad, para romper con un sistema que nos ha limitado, que nos ha robado, entre otras cosas, el potencial que tenemos en el Dios eterno, de poder caminar en el diseño correcto de Dios y adquirir esa unidad que necesitamos y esa unanimidad. El monte es el lugar donde el eterno Dios se revela tal y cual es a nuestras vidas. Es decir, Él nos revela la esencia del reino, la sustancia del reino, y reafirma nuestro llamado. Vienen días donde golpearemos el sistema religioso, donde la enseñanza, la instrucción, la revelación, las palabras proféticas van a provocar un rompimiento en esos muros
que el sistema religioso ha creado. Y muchos hombres y mujeres de Dios hermosos, apóstoles, pastores, profetas, abrirán los ojos y entenderán. Este es el diseño, este es el camino, es por aquí. Hay un punto de convergencia al cual estamos llegando y muchos llegaremos ahí. Y los que hoy me adversan y a los que yo adverso en un sentido, vamos a llegar a un punto de convergencia, es decir, aquellos con los que no hemos logrado acuerdo, vamos a llegar a un punto de acuerdo. Vamos a tener un balance y un equilibrio. Aquellos que vienen de una dinámica evangélica o pentecostal o apostólico-profética, los que vienen de otras doctrinas o denominaciones, los que han estado en el judaísmo mesiánico, en el mesianismo, inclusive algunos que se han pasado al otro lado, al judaísmo, muchos vamos a llegar a converger en un mismo punto y nos vamos a dar cuenta que todos estábamos equivocados, pero todos estábamos en lo cierto. Que aun cuando veíamos diferente algunos aspectos, interpretábamos diferente algunos, vamos a darnos cuenta de que uno tenía un poco una parte de la verdad y otro tenía otra parte de la verdad, y el eterno Dios nos va a llevar a puerto seguro. Porque Juan 17 se va a cumplir y lo vamos a ver. Y lo vamos a ver. Vamos a ver a Dios operar en una dimensión donde no lo habíamos visto operar. Pero va a ser ¿por qué? Porque el diseño original de la casa va a haber tomado lugar. La parashá de esta semana nos lleva a reflexionar en esto. ¿De dónde venimos? ¿Cuál ha sido nuestra trayectoria? ¿Y hacia dónde vamos? Pero, ¿dónde estamos hoy? ¿Y qué es lo que Él está haciendo hoy? ¿Hasta dónde Él quiere tocar? ¿Y qué es lo que Él demanda que nosotros debemos dejar, renunciar? Él está dándonos respuestas a las antiguas preguntas, dando solución a los cuestionamientos que teníamos y empezamos a entender cuál es el proceso. Pero entonces en esa medida también se nos empieza a aclarar el panorama de hacia dónde vamos. La unidad del pueblo de Dios es fundamental. Lo hemos venido diciendo y lo seguiremos diciendo, porque cada vez el mundo entra en una definición mayor. La calle de en medio se hace cada vez más ancha para separar a los que son de la simiente de la mujer y los que son la simiente de la serpiente. Judas dice que en medio de nosotros hay algunos que no son de nosotros. Bueno, entre más ancha sea la calle, más claro podremos ver quiénes son de nosotros y quiénes no son, y terminarán saliendo. Vamos hacia una polarización, vamos hacia una división clara, quién es de Dios y quién no es de Dios. Ahí es donde requerimos el pueblo unido, entendiendo que hay una ideología que el Babilonia ha levantado, y dentro de esa ideología general hay ciertas ideologías que se desprenden, como la ideología de género, que viene a lesionar el diseño de la familia. ¿Por qué? Porque es el diseño de Dios, entre otras. Entonces necesitamos hacer un frente común, necesitamos unirnos de verdad bajo la revelación del Espíritu para poder decir, ok, nosotros somos la simiente del eterno Dios, somos la simiente, somos el pueblo de Dios, esto es lo que creemos y por aquí vamos a ir y no vamos a claudicar en lo que creemos. Hay un sistema religioso que tenemos que romper para poder entrar en esa unidad y enfrentar entonces ese el sistema de afuera con el fuego, el poder, la unción del Espíritu de Dios. Tenemos que romper en el monte aquellas ligaduras que nos atan del sistema religioso, aquellas vendas que distorsionan quién es mi hermano, la verdad de Yeshua en él.
que no es tan relevante en este momento si uno dice Yahweh o el otro dice Yahvé. El tema mayor que ese. El Eterno en su momento nos dirá cuál es. Pero no podemos separar gente, marginar gente solo porque no lo dice como yo, no lo cree como yo. Es más profundo que eso. Estamos luchando una batalla interna, digo interna en el pueblo de Dios, para romper los barrotes que el sistema del cristianismo romano nos levantó, las mazmorras que generó Babilonia. Y tenemos años golpeando y hemos visto resultados y vienen meses y vienen años donde veremos aceleradamente un rompimiento mayor, porque luego entonces la unidad va a provocar que hagamos un frente común en contra del sistema babilónico, y vendrá entonces la persecución. La cizaña será separada del trigo, y entonces estaremos listos para oír sonar los shofarot y reunirnos con nuestro amado. La parashá de esta semana nos pone a reflexionar, y la que viene la semana entrante nos pone a reflexionar aún más en aquello que viene. En aquello que viene. Pero tal vez el punto es, ¿dónde estés hoy? Dile al Señor, ok, aquí estoy en el monte, revélame lo que tengas que revelarme. Pongo todo delante de ti, todo lo que soy, lo que tengo, lo que represento. Eso es adoración. Y vamos a ver a Dios operar de una manera extraordinaria. Limpieza es la palabra para estos meses, limpiando la casa. Y creo que la parashá de esta semana calza perfectamente con limpiar la casa. ¿Cuál es tu bagaje? Tal vez no son 40 años, 80 años como Moisés, pero Dios quiere limpiarte de todo aquello que se te impregnó, con que el sistema te marcó. Les bendigo y nos vemos la próxima semana. Shabbat Shalom para todos.